57-year-old Ramon Ortiz and 36-year-old Carlos Alicea Antonetti were arraigned this afternoon. Acusan a 2 dominicanos por el asesinato de la nicaragüense Fátima Pérez en Nueva Jersey. Temporada seca cierra con 356 incendios forestales que dañaron 16,000 hectáreas de bosques, según Defensa Civil. Violencia de género es pandemia mundial, reitera presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, estas son las formas como lo tiene la autoridad. El Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a fortalecer la protección de las personas privadas de libertad contra toda forma de maltrato. Centro Jurídico del Consumidor rechaza informe de diputados que desestimaron estafa a usuarios con tarjetas TUP. Mis cómplices en este mes de las madres, queremos decirles por qué son tan especial para nosotros. Luis Guillermo Enrique, el salsero, envía un saludo cibernético a las madres nicaragüenses. Espere más adelante Cuarto Poder con todo el análisis de las informaciones de esta semana. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias Canal 15. Les saluda a esa hora Leticia Gaitán y damos inicio a nuestras informaciones. Quiebran a la banda Los Pechugones al incautarle 56 kilos de cocaína en una casa de Villa Roma en Managua. La Policía Nacional ratifica que continúa siendo un muro de contención para las estructuras del narcotráfico transnacional que pretende delinquir en nuestro territorio, y mediante la ejecución de la operación El Rebote se logró la incautación de 50 tacos de cocaína que se encontraban almacenados en una vivienda que era utilizada como bodega. El operativo es continuidad de las operaciones Sur número 1 y Temis ejecutadas en años anteriores en los departamentos de Rivas y Managua, donde se logró desarticular a estructuras del narcotráfico internacional que operaban en nuestro país. Así que escuchemos declaraciones del comisionado Ramón Avellán. Delegación Policial de Managua y de Rivas. Desarrollamos la operación que denominamos Rebote. Esta operación tiene que ver con las operaciones que hicimos en la zona de Rivas, conocidas como Operación Sur 1 y Temis, que también se conoció como Sur 2. Esto tiene que ver con un remanente de esas estructuras que son jefeadas por Francisco José Delgadillo Salazar y un hermano de nombre Elías Delgadillo Salazar. Estos son conocidos en la zona de Rivas como Los Pechugones. Y también están integradas por Pedro José Ortiz Meneses y Alejandro César Ortiz Meneses, conocido como los Nacatamales en esta zona, en Rivas. Producto del operativo, la tarde de hoy, hemos detenido a Luis Manuel Lacayos Morales, de 40 años, de la ciudad de Managua. Está incautado un automóvil Toyota negro, Corolla, placa M207-312, y encontramos 50 paquetes distribuidos en 2 sacos, uno conteniendo 20 sacos, otro 20 paquetes, otro 26, y en el vehículo encontramos una mochila Yampor conteniendo 4, para un total de 50 paquetes. Hemos hecho la prueba de campo dando positivo 10, ¿verdad?, de los paquetes, que se hace de manera aleatoria, y estamos ahorita sacando pues el total en kilos. El modo operandi era que Francisco José Delgadillo Salazar, que es prófugo de la justicia de la Operación Sur, traía la droga de Costa Rica, la trasladaba a través del hermano de él, Elías Delgadillo, y Pedro José Ortiz y Alejandro César Ortiz Meneses, quienes la internaban a Nicaragua. En este lugar era prácticamente la droga acopiada y luego de aquí salía en diferentes medios hasta Guatemala. De esta manera, pues nosotros como Policía Nacional estamos cumpliendo la orientación de nuestro presidente de mantener nuestro país libre de drogas, y vamos a seguir trabajando de esta manera
para seguir golpeando al narcotráfico internacional. Estamos trabajando junto con nuestros hermanos del Ejército, con la Fiscalía y con el Poder Judicial, Procuraduría, para garantizarle a los nicaragüenses que vivamos en un país tranquilo y libre del flagelo de la droga. Y bueno, estamos planteando que esta estructura se reorganizó a partir del golpe que le dimos en el año 2012. Relativamente tienen un tiempo corto de estar operando, porque en este caso pues el narcotráfico trata de reestructurarse pues una vez que lo golpeamos. Sin embargo, pues volvimos a darle este golpe, valga la redundancia, y con esta operación estamos pues erigiéndonos en un muro de contención. Nicaragua es un verdadero muro de contención que evitamos que la droga pase hacia los grandes mercados del norte, pero también evitamos que nos afecte sobre todo a nuestros jóvenes en nuestro país. Bien, y continuando con más noticias, siempre de aspecto nacional, los organismos de derechos humanos reaccionan sobre el informe del Subcomité de Tortura. Veamos este informe que Jackson Orozco sobre las reacciones que han hecho estos organismos. Adelante, Jackson, te escuchamos. 100% Noticias. Con primicias a toda hora, la situación actual de las personas privadas de libertad es sumamente preocupante para el Subcomité para la Prevención de la Tortura, un organismo de Naciones Unidas que estuvo de visita en Nicaragua entre el 7 y 16 de mayo de 2014. Para el CENIT y la CPDH, el informe de este organismo era de esperarse, puesto que en él también se ve reflejado la experiencia que han tenido en las visitas a centros penales y celdas preventivas de la Policía Nacional. Al respecto, vamos a escuchar declaraciones de Denis Darce, director de proyecto de la CPDH. Lo que recoge es el sentir que nosotros, digamos, la Comisión Permanente de Derechos Humanos expresó en la reunión que tuvimos el día 8 de mayo en el Hotel Holiday Inn. En esa reunión nosotros le planteamos cada uno de los detalles de los informes de las diferentes visitas que nosotros hemos hecho a los centros penales, ¿verdad? Que hemos visitado todos los centros penales excepto los de la costa Caribe. Y pues a partir de las observaciones directas, de las entrevistas con las personas privadas de libertad, nosotros pudimos elaborar una radiografía de cuál es la situación de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad en los centros penales, pero además, ¿verdad?, ampliada la visión con las observaciones directas y los informes que compartimos con ellos respecto a las visitas directas que hacemos a las unidades policiales, ¿verdad?, donde también hay personas privadas de libertad que no están dentro del sistema penitenciario por las limitaciones que el sistema tiene, pero que igualmente sufren de una serie de condiciones que atentan contra la vida de ellos, su salud, la seguridad física, la seguridad psicológica incluso, ¿verdad? Y todos esos planteamientos pues fueron los que nosotros le hicimos al Subcomité de Prevención de la Tortura. Entonces prácticamente el informe de ellos está recogiendo las preocupaciones que nosotros hemos venido planteando, no solo al comité, nosotros desde mucho antes hemos venido trabajando y hemos venido aportando a la opinión pública el conocimiento de esta situación. Bueno, entonces para ustedes no hay nada nuevo el hecho que ellos digan de que la situación es preocupante y que también estén recomendando al gobierno eliminar cualquier forma de maltrato, dice, en lugares de privación de libertad y mejorar las condiciones que se encuentran los detenidos. Sí, no, para nosotros no están diciendo algo que nosotros no hayamos dicho ya, ¿verdad? Porque realmente el conocimiento que ellos tienen, que ellos pueden tener de la realidad nicaragüense y de la situación de las personas privadas de libertad, viene realmente de la información que nosotros les facilitamos y de las impresiones que intercambiamos con ellos en la reunión que sostuvimos. Incluso nosotros les facilitamos a ellos un listado de cuáles eran los centros penales que tenían situaciones más críticas de acuerdo a las visitas que nosotros realizamos en febrero, y un listado también de las celdas preventivas que también presentaban situaciones más críticas de acuerdo a la visita que nosotros realizamos en marzo. ¿Cuáles son esas cárceles? Estamos hablando de los centros penales. En centros penales estamos hablando de La Modelo, de Granada, ¿verdad?, y de Huigalpa principalmente, ¿verdad? En términos de celdas preventivas de la Policía Nacional, estamos hablando de Huigalpa también, estamos hablando de Carazo, estamos hablando de Masaya, estamos hablando de Granada, de Chinandega,
de León, de Nindirí, ¿verdad? Y nosotros facilitamos toda esa información a ellos para que ellos pudieran, si estaba como parte de su visita, pues poder llegar directamente a estos lugares y que ellos verificaran in situ la situación que nosotros le describimos. Vamos a pasar a continuación con el doctor Mauro Ampie, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, que también reacciona a este informe que emitió el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que estuvo de visita por Nicaragua entre el 7 y 16 de mayo y que recalcaba de que la situación actual de las personas privadas de libertad es sumamente preocupante y llama y exhorta al Estado de Nicaragua a poder invertir en los centros penales y asimismo evitar que se den situaciones de maltrato hacia los reos. Por otra parte también, tanto la CPDH como el CENID coinciden que el informe del subcomité debe ser visto como un reto y una oportunidad para que el Estado nicaragüense pueda mejorar la atención a los privados de libertad. Escuchemos al doctor Mauro Ampie. Tortura. ¿Para ustedes esto es algo novedoso o no? Sí, es novedoso en el sentido de que es la primera visita que realiza el subcomité. Nicaragua ratificó el protocolo a la Convención contra la Tortura en el año 2009 y por lo tanto esta visita abre nuevas posibilidades para que el gobierno mejore sustancialmente la situación de los privados de libertad si atiende las recomendaciones del subcomité. Ahora bien, ellos están señalando acá, por ejemplo, de que recomiendan al gobierno eliminar cualquier forma de maltrato en lugares de privación de libertad y dice que mejore las condiciones en que se encuentran las personas detenidas. Que ustedes han venido, para ustedes este tema ha sido, lo han ratificado en muchas ocasiones, lo han llevado al asilo, usted me informaba, quiere decir que no es un tema novedoso y que hay garantías de que en efecto en Nicaragua hay maltrato a los privados de libertad. Sí, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos desde su fundación ha prestado atención a la situación de las personas privadas de libertad. Recientemente, en el mes de marzo, tuvimos una audiencia sobre este tema precisamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y justo hace 2 días la Comisión Interamericana hizo público su comunicado del periodo de audiencia en el que refleja las preocupaciones del CENID y de CEGIL como peticionarios en esa audiencia, sobre todo en el tema del hacinamiento, en el tema de que no se investigan las denuncias de tortura y malos tratos en estos centros de detención, incluidas las celdas policiales, ¿verdad? Es decir, los centros penitenciarios y las celdas policiales, que son problemas urgentes que el gobierno debe atender. En ese sentido, respecto de la visita del subcomité, vemos en el comunicado que han hecho público que el jefe de la delegación ha expresado una preocupación, ¿verdad? Es decir, y que considera sumamente preocupante la situación de los privados de libertad en Nicaragua, lo que constituye un llamado a que se tomen medidas urgentes para que esta situación tan violatoria de la dignidad humana y de la libertad personal de los privados de libertad no permanezca en el tiempo más. Pero aquí me llama la atención también de que la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos también tiene su parte en este tema y se pone como la que va a jugar, la que tiene que jugar un papel activo en la prevención de la tortura y los malos tratos, es decir, se ve como un reto para la Procuraduría de los Derechos Humanos. A la Procuraduría, por decisión del Estado, particularmente, se le ha delegado, se le ha establecido como el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Es una gran responsabilidad en la que está llamada y está obligada a cumplir, ¿verdad? En ese sentido, se observa en el comunicado que se pone ese énfasis también, y de hecho se menciona que participó también la Procuraduría, acompañó algunas visitas, ¿verdad? Del comunicado se desprende que el campo de acción del subcomité fue amplio, ¿verdad? Incluyó visitas a las celdas policiales de Bilwi, al centro penitenciario de Bluefields y a otros centros en los departamentos y en las distintas unidades también policiales de la capital. Por lo tanto, pensamos que el subcomité tuvo mucha información, se reunió con familiares de las personas privadas de libertad, se reunió con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CENID, y por lo tanto su criterio ha sido alimentado de distintas fuentes, ¿verdad? Y estamos seguros de que
de que ya en su informe en el que ha compartido con el Estado al finalizar la visita las preocupaciones que haya tenido oportunidad de expresarle, y luego en el informe final va a contribuir a que la situación de los privados de libertad mejore. Bien, declaraciones del doctor Mauro Ampie. Más adelante vamos a estar ampliando esta información porque hay que destacar de que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, ha prometido una entrevista con nosotros para el próximo lunes porque él es el representante del Estado de Nicaragua para abordar este asunto de la resolución que ha adoptado el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Así que, y bueno, tomando en cuenta también de que la Procuraduría de los Derechos Humanos pues ha sido mencionada en este informe como una entidad que tiene que velar por el cumplimiento de los derechos de los privados de libertad en nuestro país, y como todos sabemos, pues la situación es bastante alarmante y preocupante cuando en reiteradas ocasiones pues se ha informado de hacinamientos y maltratos contra los reos. 100% Noticias. Con primicias a toda hora. Y hacemos un monitoreo por las últimas horas que destaca El Nuevo Diario. En su página web informa: tras las rejas, uno de los delincuentes del secuestro en Matiguás. En la fotografía observamos a Douglas González Cárdenas, supuesto secuestrador de la ciudadana Jenny Sandoval y homicida del productor Nelson Zelaya. Fuerzas combinadas de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua lograron rescatar sana y salva a la ciudadana Jenny Damaris Sandoval Lagos, quien había sido secuestrada por 3 elementos armados en la comarca El Zabalete del municipio de Matiguás, en Matagalpa, lugar donde asesinaron a su esposo, Nelson Danilo Zelaya, de un disparo con un arma de fuego. El segundo jefe de la policía matagalpina, comisionado Ramón Morales, aseguró que el secuestro se registró el 13 de mayo a las 10 de la noche, cuando 3 delincuentes armados con fusil AK, pistola y machete se presentaron a la casa donde vivía Zelaya, junto a su compañera de vida que funcionaba como una pulpería, y utilizaron a un vecino para cometer su delito. Según la versión policial, los delincuentes tomaron a un trabajador de la finca de nombre Melvin, a quien además de violarle a su compañera de vida, lo intimidaron a que fuera a la casa de Zelaya para que le abriera la puerta, ya que él iba supuestamente a la casa para que le vendieran unas pastillas. Bien, así que esa es la información. Y siempre en noticias nacionales, la Unión Europea entregó al gobierno de Nicaragua una donación de equipos de comunicación satelital para ser utilizados en situaciones de emergencias. Estos equipos están valorados en aproximadamente 85.000 euros. Veamos el siguiente reporte con Jonathan Castro. La donación, que incluye 35 teléfonos y 5 módems satelitales, así como dispositivos de rastreo y posicionamiento global vehicular, fue entregada de manos del embajador de la Unión Europea al viceministro de Relaciones Exteriores. Queremos contribuir solo un poquito más, como digo, con esta modesta donación, que sin duda contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta de los organismos nicaragüenses responsables de la respuesta a situaciones de desastres. No es un modesto aporte, es importante para nosotros. A veces no se mide solo en los tamaños de los dineros, sino que se mide en la importancia que tiene, en el momento que tiene, para que tienen que resolver. Y en ese sentido creemos que nuestra capacidad de responder en unidades de salud remotas, nuestra capacidad de responder ante distintos elementos de la naturaleza rápida y rápidamente va a hacer estos equipos sean utilizados de manera efectiva. En la firma del convenio participaron la ministra de Salud, Sonia Castro, y la representante de la OPS. Parte de los equipos serán entregados al Ministerio de Salud para fortalecer las comunicaciones en centros de salud ubicados en zonas remotas del país. Y en el trabajo interagencial lo que hicimos fue, los equipos estaban en UNOPS, se pidió a la Unión Europea que había una necesidad a nivel del país, que respondió muy rápidamente. Fueron evaluados por técnicos del PMA
y nosotros como cooperación de la OPS estamos habilitando los equipos para que sean utilizados en el Ministerio de Salud. La Unión Europea también destinó 88.000 euros para apoyar a la Cruz Roja nicaragüense a asistir a 1.000 familias afectadas por los terremotos en los municipios de Managua, Matiare y León. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal. En noticias regionales, en Costa Rica detienen a una juez por estar supuestamente vinculada a la liberación de un personaje ligado al narcotráfico. Los hechos que investigó el organismo de investigación judicial en contra de la juez de apellido Gamboa datan del 2011. Ese año, al parecer, la funcionaria aprovechaba su puesto para presionar a otros funcionarios judiciales para que cambiaran la medida cautelar de un hombre de apellido Zamora, un reconocido narcotraficante que a la fecha permanece en fuga. Aparte de ese caso, el OIJ vincula a la funcionaria con dos hechos ocurridos el año anterior, cuando presuntamente dejó en libertad al familiar de un conocido por un delito de flagrancia y en otro caso a integrantes de una narcoestructura. Después de 8 meses de investigación que implicó vigilancia, seguimientos, intervenciones, pues hoy pudimos culminar con la detención lamentable para el Poder Judicial y para la institución de una juez, presidenta aquí del tribunal, de apellido Gamboa, pero también que genera una lección para nosotros mismos de que aquí estamos en capacidad de detectar a aquellas personas que se nos están desviando. Según las pesquisas, la funcionaria cobraba más de 20 millones de colones por cada diligencia, en las cuales se cree pudieron estar involucrados otros funcionarios judiciales, así como particulares. En las diligencias judiciales de esta mañana se allanó la vivienda de la mujer, así como su oficina en los tribunales, donde los agentes secuestraron información, documentos y varias computadoras. Según el último reporte, ya hemos decomisado bastantes evidencias en la casa, computadoras, tarjetas, información relacionada con los hechos, y en este momento se está también terminando de allanar la oficina de ella en el edificio de los tribunales, para ya en horas de la tarde presentar el informe correspondiente ante el Ministerio Público con el fin de que ellos sigan en la parte que corresponde a esta funcionaria. Al encontrarse la investigación en una etapa preliminar, no se descartan más detenciones en las próximas horas. Bien, y en más informaciones, unos estudiantes encontraron $40,000 en un sofá viejo y los devolvieron a su dueña. Veamos cómo ocurrió este hecho con el siguiente reporte con Caracol Noticias. Esa es una buena pregunta. ¿Qué haría usted si se encontrara una millonaria suma de dinero dentro de un sofá viejo que le regalaron, ma? Pues mire, esto le sucedió a 3 jóvenes que comparten un apartamento en Nueva York y que se dieron cuenta de que en el interior del mueble había $40,000. Inicialmente notaron que un brazo del sofá tenía unos bultos raros y al abrirlo encontraron el sobre con el dinero. Por los gritos, los vecinos pensaron que se habían ganado la lotería. Sin embargo, no se quedaron con los dólares, decidieron devolverlos a la viuda de 91 años que había donado el viejo mueble. Pesca, prostitución y SIDA en Uganda. Veamos el siguiente reporte con AFP. Hace 2 meses que Seila se mudó al pequeño pueblo pesquero de Casensero. Alquiló una habitación cerca de los bares junto a la mayoría de las prostitutas del pueblo, situado en la orilla del lago Victoria. Aquí fue donde se descubrió el primer caso de SIDA en Uganda, en 1980. Aunque Seila dio negativo, su madre y su hermana, así como muchas colegas, viven con el VIH. Con una media de 5 clientes al día, vive preocupada por saber cuánto podrá permanecer sin tener el virus. Tengo una amiga que se acostó con un hombre. Después de mantener relaciones sexuales, se quitó el condón y el hombre sangraba. Así que ese tipo de enfermedad, no sé. La mayoría de clientes de Seila son pescadores. Vuelven del lago al atardecer, muchos venden sus capturas y se gastan sus beneficios directamente en los bares y en las mujeres que esperan allí. El 43% de la población de unos pocos miles de personas en Casensero vive con VIH, 6 veces más que en el resto del país. El doctor Cato Francis echa la culpa de este elevado índice de contagio a la gran demanda sexual.
big fishing ground. Estando en un lugar de pescadores, tenemos mucha gente que acude en masa a estas actividades sexuales, así que básicamente están rodeados de trabajadoras del sexo. Commercial sex worker. La vibrante economía de Casensero atrae a gente de toda Uganda y de los países vecinos, incluido un constante goteo de prostitutas. A pesar del programa nacional que permite el acceso gratuito a los antirretrovirales, el tránsito de gente y la mentalidad de vivir el ahora son los principales obstáculos en un tratamiento efectivo y regular. Las tormentas son frecuentes en el lago Victoria. Pocos pescadores saben nadar y ninguno lleva chalecos salvavidas a bordo de sus barcos. Salir al lago es muy arriesgado, así que cuando vuelven gastan el dinero como ellos quieren. Después de todo, uno puede morir al día siguiente, así que no tienen esos planes. Cuando el SIDA llegó a Casensero hace 3 décadas, nadie sabía qué era o cómo tratarlo. Aunque ya sepamos combatirlo, la cultura del riesgo, que además incluye el abuso del alcohol y la prostitución, es un detonante a la hora de contraer la enfermedad. Bien, y en más informaciones, Infobae destaca en su página web una noticia curiosa: abrazados hasta la muerte en el fondo del mar. Un video inédito reveló la tragedia de una pareja que perdió la vida en el último gran naufragio de Lampedusa, donde en el año 2013 murieron ahogados 366 inmigrantes africanos. Vamos a mostrarles la fotografía donde se pueden observar a los dos cuerpos, y mejor dejamos para ustedes este video para que ustedes puedan apreciar estas imágenes tomadas en el fondo del mar. Y pasando a otras informaciones, el humano más viejo, les presentamos al humano más viejo de América. Veamos el siguiente reporte con AFP. Esta es Naya, o mejor dicho, su esqueleto, que según informó este jueves el Instituto Nacional de Antropología de México y la revista Science, es el más antiguo de América con entre 12.000 a 13.000 años. La osamenta pertenece a una joven de entre 15 a 16 años del Pleistoceno tardío, a la que encontraron hace unos 3 años en la cueva Hoyo Negro, en el este de México. El descubrimiento confirma además que los amerindios son los descendientes de los primeros habitantes del continente. Son los estudios de ADN mitocondrial los que lo colocan como el eslabón que faltaba para poder confirmar el vínculo que existe entre los primeros habitantes humanos de América y las poblaciones indígenas contemporáneas de este continente. El descubrimiento de Naya tuvo lugar en una cueva que se inundó después de la última glaciación finalizada hace unos 10.000 años. Los científicos creen que los restos pertenecen a una joven de origen asiático que formó parte de migraciones que llegaron desde Siberia. Para dar con Naya, 3 espeleólogos submarinistas tuvieron que nadar a 10 metros de profundidad y 200 de distancia. Un recorrido que sin duda valió la pena, ya que dieron con uno de los hallazgos más importantes para comprender los orígenes de los primeros pobladores del continente americano.
57-year-old Ramon Ortiz and 36-year-old Carlos Alicea Antonetti were arraigned this afternoon. Acusan a 2 dominicanos por el asesinato de la nicaragüense Fátima Pérez en Nueva Jersey. Temporada seca cierra con 356 incendios forestales que dañaron 16,000 hectáreas de bosques, según Defensa Civil. Violencia de género es pandemia mundial, reitera presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, estas son las formas como lo tiene la autoridad. El Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a fortalecer la protección de las personas privadas de libertad contra toda forma de maltrato. Centro Jurídico del Consumidor rechaza informe de diputados que desestimaron estafa a usuarios con tarjetas TUP. Mis cómplices en este mes de las madres, queremos decirles por qué son tan especial para nosotros. Luis Guillermo Enrique, el salsero, envía un saludo cibernético a las madres nicaragüenses. Espere más adelante Cuarto Poder con todo el análisis de las informaciones de esta semana.